Ahora sí, amiga, gracias. Ujú. Le estaba diciendo que antes cuando me decían Marvel, ore, y yo decía, no, 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 en otra oportunidad o en otro momento. Siempre como que le sacaba excusas a orar, pero hoy en día digo, no, me quiero arriesgar, quiero que salga con naturalidad y que, bueno, que Dios sea el que tome el control y la dirección de mi vida. Entonces ya no me quiero volver no quiero volver a buscar excusas, sino ya a enfrentarme y hacerlo con bastante amor. Entonces, la serie que nos regaló nuestro Señor de este año es La reconsagración, ordenando nuestro corazón. El, en el mes de marzo estaremos hablando, el tema en general es congregarse, plantarse y ser formadas. No se puede vivir una fe en aislamiento. Y nuestro tema del día de hoy es cristianas solas, heridas por la iglesia, lejos del diseño de Dios. Ustedes dirán, esta foto Marvel siempre la coloca en los recordatorios, en los videos, en todas partes, y Marvel le encanta esta foto. Sí, sí me gusta esa foto. No por mi pose, porque tengo que mejorar esa estirada de trompa, pero sí cuando las veo a cada una de ustedes, siento que las reuniones no, me han llenado de un gran amor, de un gran compartir entre todas nosotros, donde nos podemos abrir, donde podemos expresar nuestros sentimientos, nuestros procesos, nuestras heridas, nuestros fracasos, nuestras bendiciones. Entonces, mirando esta foto, yo decía, wow, cada una pasa por un proceso distinto, cada una tiene heridas, pero cada una de ustedes también fallan, se levantan, caen, se levantan y vuelven a agarrarse de Dios. Entonces las admiro, las respeto en esta comunidad. Es verdad, escuchamos y no juzgamos. Aquí en esta comunidad escuchamos y oramos por cada una de nosotras para fortalecernos en Cristo. Entonces, ese era el fondo el trasfondo de esta foto, que al final del día estamos así sonriendo, pero por dentro podemos estar apagadas y bueno, entre todas nos motivamos y y nos animamos. Entonces, para poder meternos un poco más adentro sobre cristianas solas heridas por la iglesia, necesitamos saber qué es la iglesia. Entonces dice, es el conjunto de personas llamadas por Dios que creen en Jesucristo y han recibido la salvación. Y si nos vamos a la Biblia, nos dice que somos cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada una es miembro de él. Qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Cristo como cabeza, Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Es decir, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y decimos que Él es nuestro Señor y Salvador, desde ese primer momento nosotros ya somos la iglesia. Somos cuerpo de Cristo, con la cabeza de Cristo y somos templo del Espíritu Santo. También debemos tener en cuenta qué significa congregarse. Congregarse significa reunir, agrupar o convocar a los creyentes para formar la comunidad de fe. Es decir, nosotros nos juntamos para ir y estudiar la palabra de Dios en determinado lugar. Para eso vamos. Pero debemos tener en cuenta que congregarse no es sentarse frente a un escenario, es caminar con un pueblo que te enseña a parecerte a Cristo. Sabemos que necesitamos congregarnos porque la iglesia somos cada una de nosotros, pero la congregación es una comunidad de personas donde vamos a estudiar la palabra por medio de un pastor o de una pastora que nos dirige, que nos direcciona, que nos dice que le agrada a Dios, que no le agrada a Dios. Porque si estudiamos la Biblia con nuestra propia lógica, nos vamos a desviar. Vamos a agarrar versículos y los vamos a transformar. Y no es el deber ser. Por eso debemos congregarnos para poder obtener la formación necesaria. Y estamos en comunidad porque necesitamos parecernos a Cristo,
que nuestra conducta, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, de la congregación como fuera de la congregación, sea parecernos a Cristo y tener el carácter de Él. Pero les tengo un tema. La iglesia no es perfecta. La iglesia, la congregación no es perfecta. No lo es porque estamos una serie de personas que estamos necesitando de Dios, que Dios entre a nuestras vidas, que Dios entre a nuestros corazones. El proceso de buscar y pertenecer en la presencia de Dios es difícil. Yo siempre lo he comentado, es muy difícil. Nosotros aprendemos qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y actualmente en este mundo contaminado es más difícil, se coloca como, más fuerte. Y tendemos a fallar todos los días. Y si nosotros fallamos, todos fallamos, porque al final del día, los pastores, los servidores, los líderes, no están levitando, no están como un paso más adelante del suelo que nosotras, no. Todos fallamos y todos cometemos errores. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos de la congregación y de la iglesia, les quiero hacer una serie de preguntas. Ustedes mismas se van a contestar, ustedes mismas lo van a hacer allí. Si quieren, al final de la reunión podemos conversar sobre estas preguntas. Dice, ¿un líder te ofendió? Si quieren, pueden levantar la manito ustedes allí como, sí. ¿El pastor contó tu historia sin autorización? ¿Serviste en todas las áreas de la iglesia y aún así te exigían más? ¿Alguna persona de la iglesia te dijo que ya estaba cansada de ti? Llegabas a la iglesia y las personas te ignoraban. Bueno, muchachas, les comento que las imágenes que están allí no son porque son bonitas o porque, ay, vamos a impactar. Les comento que esta imagen me llamó muchísimo la atención, perdón, porque decíamos, podemos ser a veces la niña que Dios protege, que Dios cuida y que Dios tiene misericordia de ella. Pero también somos los lobos. A veces somos lobos disfrazados de ovejas. A veces la niña puede ser el pastor, puede ser el líder, puede ser los servidores de la iglesia. Y los lobos podemos ser nosotros, los que vamos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, vuelvo y les repito, aquí no hay ninguno que sea justo. Lo único justo y perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. La herida, cuando la iglesia daña en lugar de sanar. Creo que les garantizo que el 100% de las personas que han estado en una iglesia, el 90% ha sido herida. Les comento que, como les decía anteriormente, no son la iglesia, las personas que conforman la congregación no son perfectas. Todas tenemos fallas, todas, desde el pastor hasta hasta la última persona que entró hace 2 días. Todas tenemos problemas, todas tenemos heridas causadas por miembros de la iglesia y debemos diferenciar algunos abusos que hay en medio de ella. Tenemos el abuso espiritual y de poder. Ocurre cuando se utiliza la autoridad bíblica para someter. Nosotras agarramos a veces la Biblia y abrimos la Biblia y en un versículo podemos transversar la información y podemos obtener alguna información de la Biblia para nuestra conveniencia. ¿Haciendo la voluntad de Dios? No, no estamos haciendo la voluntad de Dios, es haciendo nuestra voluntad. Esto le puede suceder, como les digo anteriormente, al pastor, al líder y a nosotras mismas. Abuso de autoridad, control disfrazado de dirección espiritual. Yo recuerdo muy bien que en la iglesia donde yo estaba antes, nos hacían hacer una casita. Sí, creo que lo he comentado anteriormente. Y entonces hacíamos las casitas y el pastor hablaba acerca de que estábamos bajo la cobertura del pastor tal, la pastora tal, de la iglesia tal, y yo era como que, yo escuchaba, pero yo decía como que no, como que raro, pero ¿por qué? Si yo estoy si yo estoy bajo la cobertura de Padre, Hijo y Espíritu Santo, esto no, o sea, no me parecía.
Y de niña, pues yo me colocaba en la primera fila, ¿no? Y si yo no hacía la casita, me miraban como que, ¿y esta por qué no hace la casita? Pero había algo que a mí no me permitía hacerlo. Toda iglesia tiene sus leyes, toda iglesia tiene sus reglamentos, pero había algo que a mí no me dejaba hacer. Y el abuso de conciencia se aprovecha de lo más íntimo que hay en la persona, las culpas, las heridas, los miedos, los anhelos de ser feliz y de agradar a Dios. Y esto me recuerda mucho a mi esposo, que mi esposo dice, mire, esto, lo de la iglesia es así. Le voy a explicar. Usted va a la iglesia y entonces el pastor está hablando de él. Y entonces el pastor de repente dice, eh, usted debe perdonar a su mamá. Y usted agacha la cabeza y usted siente que es para usted y usted empieza a llorar y el pastor dice, sí, ahí es. Y sigue ahondando más en ese tema. Y yo me reía, yo decía, no, y Joan, claro que no. Pero ese mismo aprovechamiento lo hacemos nosotras mismas, lo hacemos para tener el control de una persona y a veces metemos a Dios en todo, cuando la palabra dice otra cosa muy distinta. Entonces, como que quiero recalcar es que todos somos pecadores, que todos fallamos y que no podemos esperar que la iglesia sea perfecta, de que la congregación sea perfecta porque están buscando de Dios y porque conocen más de la palabra. Hoy en día que yo estoy en esta comunidad donde todos los días aprendo, donde tengo que estudiar la Biblia porque es que necesito leerla, porque para poder estar más conectada con Dios digo, uy, este proceso no es fácil, entre más yo busco a Dios, uy, fallo y fallo mucho. Y yo no sé cómo el Señor a mí me tiene tanto amor y tanta misericordia. Entonces, hay que tener cuidado con eso, muchachas. ¿Has sentido que te han manipulado espiritualmente? Quiero bajar esto aquí un momentico. Y dice, manipular es negociar, controlar o influir en beneficio propio. La manipulación espiritual es una técnica utilizada por algunos miembros de la iglesia para controlar a las personas. Un ejemplo de ello, tenemos a una pareja de casados, donde el esposo, bueno, no se comporta muy bien en la casa, pero en la iglesia es una cosa fenomenal. Y entonces en la casa le recalca a la esposa de que tiene que someterse a su esposo, así mismo como lo hace el Señor. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Y es sométase, aunque yo la trate mal, aunque yo le diga cosas, aunque yo no esté haciendo bien, aunque yo no esté haciendo lo correcto, sométase. ¿Ve? Manipulamos la información. Lo que pasa es que el esposo no leyó más abajito el versículo 25 que dice, esposas, amen a sus esposos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Actualmente, no sé si ustedes han escuchado esto que dice, a mí cuando me lo dicen, pues ya me río y yo digo, no, no, no vuelvo a permitir. Ayúdate que Dios dice en su palabra que ayúdate que yo te ayudaré. Y hoy en día es como que, ¿en qué versículo? Eso lo dice Joan capítulo 3 versículo 5. No, no, eso no es así. Y él se ríe, porque eso me lo decía mi esposo, y él se ríe, porque él ya sabe que tengo más conocimiento de la Biblia, y es como que, por ahí no es. A veces la gente dice, no, es que el tiempo de Dios es perfecto, pero Dios tarda, pero no olvida. Y yo, Dios tarda, Dios no tarda, sino que es que nosotros hacemos nuestra voluntad. Y si la bendición está acá y nosotros nos vamos por allá, entonces, ¿Dios está tardando o yo me desvié? O somos como el pueblo de Israel. ¿Ve? Entonces nosotros le echamos la culpa a Dios de unas cosas que yo me quedo loca. No, son las consecuencias de mis actos. Aquí. Entonces, muchachas, tenemos que, Eclesiastés 7:20 dice, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Si Eclesiastés me está diciendo que no hay nadie tan justo que haga el bien y nunca peque, porque yo espero que la gente que conforma la congregación sea justa y sea perfecta. Porque yo espero eso. Si me lo está diciendo la palabra de Dios. En Salmos 4, 14:3 dice, pero todos se han descarriado.
aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Pero si la Biblia me lo está diciendo y la palabra me lo está diciendo, yo porque quiero que la persona que tengo al lado sea perfecta. Pero si no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. A veces la gente piensa y, y, y como que dice, no, es que yo soy buena porque yo hago lo bueno. Y el pastor Dante Hebel en una prédica, a mí me gusta escucharlo a él, me encanta porque es como muy claro y muy duro con sus cosas. Y dice, claro, yo soy bueno, pero a comparación de quién? De Hitler. Yo soy bueno, claro que sí, pero a comparación de Jesús, yo soy malo, porque es que el único justo y perfecto fue él. También tenemos en Romanos 3:9, dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Es decir, todos somos pecadores. Que si la vida es injusta, no, la vida no es injusta. Hoy en día puedo decir que si la vida fuera justa, todos estuviéramos en una cruz crucificados. Gracias a Dios, la vida es injusta. Entonces, muchachas, quería, o sea, como que el Espíritu Santo me decía, Jesús también pasó lo que ustedes están pasando, lo que ustedes pasaron, Jesús también lo vivió. Judas lo entregó. Y siempre hablamos de Judas, Judas el traidor, Judas. Y me da mucha risa porque en algunas oportunidades decimos, si yo hubiera estado ahí, yo no dejo que entreguen a Jesús porque yo sí lo hubiera defendido a capa y espada. Pero les quiero hacer esta pregunta a cada una de ustedes. Si Judas entregó, traicionó a Jesús, pero viene arrepentido a nosotras, a Belkis, a Juanita, a Gracie, a Raquel, a Leticia, a cada una parte y nos dice, muchachas, Belkis, Raquel, o sea, me arrepiento, estoy mal, entregué al Hijo de Dios, entregué a mi Señor, lo entregué y me siento mal. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? No, Judas, tranquilo, porque nuestro Padre Celestial te va a perdonar y tú vas a estar en el cielo. Hubiéramos respondido así. No hubiéramos respondido así, muchachas. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros como iglesia? Mire, usted fue un traicionero, usted traicionó a Jesús y esto lo va a saber todo el mundo y por esa cantidad de dinero, usted es lo peor. Lo hubiéramos hecho, es que lo hubiéramos hecho, muchachos. Entonces, ¿por qué esperamos que el pastor sea perfecto cuando nosotros no lo somos? ¿Por qué esperamos que mi líder sea el ejemplo cuando él no puede ser el ejemplo si mi ejemplo es Jesús? Pedro lo negó 3 veces. Y yo decía, Señor, caminaron contigo, comieron contigo, hablaron contigo. Es que no había ningún mediador, nadie hablaba y lo negó 3 veces. ¿Qué esperamos nosotras de las demás personas? Que todas sean perfectas, ¿no? A veces somos Judas, a veces somos Pedro y a veces somos Tomás, que no creyó que Jesús había resucitado, porque él tenía que tocar para ver si era Jesús el que había resucitado. Entonces, wow, o sea, si los apóstoles que estaban cerca de Jesús fallaron, ¿nosotras qué? Yo también a veces me imagino a Moisés, ¿no? Subiendo, buscando los mandamientos, él hablando con Dios. Uf, que yo me imagino eso. Yo digo, uy, qué potente hablar con Dios. ¡Wow! Y Moisés bajando con los mandamientos y ve al pueblo que está adorando a una estatua, porque es que Moisés se tardó y ellos necesitaban ver para creer. Y Moisés se molestó. Moisés se molestó y venía de hablar con Dios. Muchachas, no podemos pedir perfección a absolutamente nadie. La única perfección es Cristo,
Por eso Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow, o sea, esto es una cosa que, que tenemos que analizarnos, ver qué está pasando con cada una de nosotras y reconocer que estamos mal, reconocer que nos descarriamos como ovejas todos los días, porque no hay un día donde yo no peque. ¿Qué sucede cuando las heridas no sanan? ¿Qué sucede? Lo más fácil es aislarnos. Nosotros nos aislamos y bueno, nos fuimos. No, yo no quiero saber más de esto porque es que me hicieron esto y me dio mucho dolor y me aisló. Creo que es la inmadurez espiritual más grande que cometemos, aislarnos. Estancamos el propósito de Dios en nosotras. Lo hablaba hace poquito, donde es que Dios no tarda. Y siento que a veces estancamos en propósito porque a veces pedimos y pedimos y le pedimos a Dios y Dios seguro nos lo quiere dar. Pero si a mí me dice Dios, está aquí Marvel y yo quiero dar toda la vuelta completa porque yo quiero hacer mi voluntad y porque quiero tener el control de todo y porque yo quiero ayudar a Dios, entonces doy tremenda vuelta y entonces el tiempo de Dios es tarda y Dios se le olvidó lo que yo le pedí y le echamos la culpa a Dios y no asumimos las consecuencias de nuestros actos. Le abrimos las puertas a Satanás para que entre a robar, matar y destruir. En estos días hablaba con una chica de la comunidad y yo le decía, Satanás ya tiene su futuro cierto. Su futuro es estar lejos del Señor en el infierno. Nosotras tenemos la gran virtud, la gran enseñanza o el gran privilegio de poder decidir hoy cuál va a ser nuestro futuro. Y nuestro futuro es seguir los caminos de Cristo y hacer la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, no podemos darle a nuestro amado Padre Celestial, a Satanás, ningún huequito para que él se pueda meter. Por eso, en el momento que tengamos alguna diferencia, en el momento que nos fallen, duele, sí va a doler, es que va a doler, es algo que va a pasar, pero necesitamos quitar esa raíz de amargura que no se nos crea en nuestro corazón. De una vez ir a hablar con la persona y orar con Dios para que pueda haber ese encuentro con esa persona. No podemos permitir que el enemigo gane terreno cuando nosotros tenemos la solución en nuestras manos. Si sanamos las heridas, permitimos que la voluntad de Dios se haga en nosotras. Es por ello que debemos ser intencionales. Heidi, desde que comencé la comunidad el año pasado, Heidi siempre hablaba de la intencionalidad. Y yo decía, wow, o sea, hay que ser intencional, hay que ser intencional. Y yo, ok. Pero entonces yo mezclaba la intencionalidad con ayudar a Dios. No, no se trata de eso. Se trata de que, un ejemplo de ello, yo hoy en día no estoy sin trabajo, pero yo no me puedo quedar aquí sentada esperando que a mi Dios me dé el trabajo. Si yo no lo busco, no me llega. Hay que ser intencionales. Las heridas no pueden definirnos. Cabe resaltar que debemos congregarnos, no por agradar a los demás, debemos hacerlo por obediencia. Yo les voy a ser muy sincera, muchachas. Yo tenía heridas en mi corazón. Gracias a Dios sané. Gracias a Dios, Dios me permite hoy hablar con testimonio, por experiencia vivida sobre este tema. Dios que tiene la culpa de las heridas que nos causemos los unos a los otros. Nada. Debemos ser obedientes y congregarnos. Como les dije anteriormente, si agarramos la Biblia y la leemos, nosotros la interpretamos a nuestra manera, pero necesitamos una comunidad donde nos enseñe a estudiar la palabra, donde haya una dirección, donde el pastor nos dirija y nos indique en hacer lo correcto, porque no es hacer lo bueno, porque si hacemos lo bueno, entonces, bueno, yo llego y le doy alguito a alguien y bueno, una señora, le doy alguna comidita y ya hice la obra de caridad.
No, no se trata de eso, porque yo por esa hora no voy a ir al cielo. Yo voy a ir al cielo por hacer la voluntad de Dios, por ser obediente y porque Dios puede examinar mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En Hebreos 10, 24, 25 y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis ves que aquel día se acerca. Yo siempre he escuchado que dicen, ya se está acercando el fin del mundo, se está acercando el fin del mundo, se está acercando el fin del mundo. Y yo lo he escuchado desde que estoy pequeña. Y yo como que, ajá, es que hoy en día yo digo, es que el fin del mundo puede ser dentro de 5 minutos que yo ya no esté, que me puedo tropezar, puedo caer mal y ya no puedo estar en este mundo. Y necesito colocarme a cuentas con Dios en todo momento, en todo momento. Entonces yo le voy a decir, ay Señor, lo que pasa es que mira, a mí me hicieron tantas heridas de la iglesia, que Señor, mire, pues yo no fui a la iglesia, pero yo interpreté la palabra así por así. Y Dios me puede decir, pero no fuiste obediente, Marvel, no fuiste obediente. Yo necesito que vayas y te congregues, que estés con una comunidad donde puedan orar por ti, donde puedan ayudarte, porque si quieres algún consejo, ellos te lo van a dar con amor. Van a fallar, pero te van a dar consejos basados en la Biblia, porque ejemplo de ello, nosotras como esposas, si tenemos algún problema con nuestro esposo y se lo contamos a la gente del mundo, pues la gente del mundo que va a decir, ay, pero usted está bonita, usted está loca, ¿para qué se lo va a aguantar? Váyase de ahí, usted puede conseguirse un hombre mejor. Pero ¿qué me va a decir una hermana de la congregación? Me va a decir, ore por su esposo, arrodíllese por su esposo, pídale a Dios por su esposo, porque por su testimonio, él va a llegar a los pies de Cristo. Y le voy a dar una conversación, le voy a decir una conversación que tuve con la abuela de la esposa de la esposa de mi hermano. Resulta que ella se ganó una rifa y yo fui a entregarle su freidora de aire. Ella es cristiana evangélica desde hace muchísimos años. Y me dice, ¿cómo está? ¿Cómo va con la iglesia? Y yo, chévere, yo estoy bien asistiendo a la iglesia y eso, ay, qué bueno. Y su esposo y yo, no, él no va a la iglesia. Bueno, ore por él, dé testimonio. Y dijo, yo creo, Marvel, que Guillermo es el esposo de ella, no va a la iglesia porque yo estoy dando mal testimonio. Y tantos años que llevo a la iglesia y estoy dando mal testimonio. Yo me quedé así como que, wow, primero reconocerlo. Yo decía, ¿qué me espera de mí? Que apenas estoy comenzando en el proceso de conocer a Dios. Y, Y las cosas no se dan porque por obligación, se dan porque el Espíritu Santo a uno le reargulla el corazón, le reargulla algo por dentro, donde hay una necesidad de ir a un lugar a escuchar y estudiar la palabra de Dios. Entonces, las motivo. Yo hoy en día no me estoy congregando. Debo hacerlo, debo hacerlo. Hay una iglesia que está como a 20, 30 minutos de aquí de la casa. Debo hacerlo, pasa que queda como muy escondida, pero debo hacerlo. Quiero ir a esa iglesia. Y Dios como que el Espíritu Santo, yo siempre digo que a mí el Espíritu Santo a mí me da palo, Él siempre me da palo y yo como que Señor, yo quiero que usted me agarre a veces de las mechas y mordícase porque es que usted se me va por otro lado. Y yo creo que con este tema es como, hija mía, no sé más por dónde llegarle a usted, tiene que congregarse, vamos para allá, sanamos, ya sanó la herida, ya usted sabe que tiene que colocar su mirada en mí y no en el hombre, vamos adelante, vamos a congregarnos. Yo siento que es importante y más que todo hacerlo por obediencia. Debemos colocar límites sanos para poder guardar nuestro corazón. Ojo con esto de límites sanos, porque límites sanos siento que es como, no es empoderamiento, ojo, no es nada de eso. Límites sanos, coloqué ese nombre porque hoy en día, si llega a pasar algo en la congregación, si siento que hay algo que no está bien, yo tengo la madurez espiritual de ir hasta el lugar donde está el pastor y hablar con el pastor
de manera respetuosa, pero hablar con él y decirle: "Uy, pastor, sabe que esto y esto no me gustó, sabe que esto y pasó". Y el pastor seguro va a decir: "Uy, sí, hija, me equivoqué", o bueno, yo lo hice por este lado, o yo misma lo pude haber malinterpretado, pero es hablar, poder conversar. Si somos personas que estamos en Cristo y a veces podemos fallar con un gesto, con una mirada, con cualquier otra cosa. Podemos conversarlo y hablarlo. Porque mire, en Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo les voy a comentar algo. En la comunidad, en el equipo de nosotras, eh, han pasado también cosas. Y yo un día, comenzando el año, yo quise hablar y quise decir lo que yo sentía. Y se lo dije a una de las muchachas de la comunidad: es que a mí no me gustó esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero yo sabía que yo tenía que esperar que ella me pudiera decir cosas a mí, porque es que no es solamente llegar y juzgar, tum, tum, no, ya va, espérese, es hablar, conversarlo, pero también ella puede decirme cosas a mí, porque de eso se trata. Y yo estaba esperando que me dijera de todo. No, ella no me dijo nada, me dijo una que otra cosita, pero no me dijo nada que me doliera. Hoy en día podemos reforzar esa amistad. Hoy en día estamos como más unidas. Era necesario hablarlo, era necesario conversarlo. Era necesario decir: no me gusta esto, no me agrada esto. Busquemos la palabra, en la palabra que dice. Eso es colocar límites sanos. De eso se trata. Tener una madurez espiritual para poder enfrentar la situación. La palabra dice que debemos amarnos unos a otros. Dice: un mandamiento nuevo les doy. Juan 13:34 y 35. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. O sea, es decir, esto es una cosa, mire, impactante, porque dice: en estos los conocerán. El mundo los conocerá a ustedes porque ustedes tienen que amarse los unos a los otros. Qué cosa más impresionante. Yo decía: Señor, o sea que tengo que ser obediente, tengo que hacerlo, tengo que perdonar, también reconocer mis errores y amar a mi hermano, amar al pastor, amar a quien me falló, porque de eso se trata. Si a mí Dios me ama, y Dios tiene misericordia de mí, ¿quién soy yo para no tenerla con las demás personas? Dios nos utiliza como instrumento para bendecir, pero también utiliza como instrumento a los demás para bendecirnos. Yo siento que hay un trasfondo también aquí, porque yo decía: bueno, sí, nos amamos los unos a los otros, claro, pero es porque a veces nosotros damos a una persona y esperamos que esa misma persona nos vuelva a dar a nosotros, porque esperamos recibir lo mismo que damos. Pero es que el Señor no trabaja así. El Señor trabaja de que su bendición puede estar a través de otras personas. Por eso debemos estar en paz y debemos amarnos los unos a los otros. Esto es importantísimo. Aquí, pues bueno, en vista de que, bueno, han visto varias fotos, esas fotos no son porque son bonitas: ay, Marta colocó esto, aquello y lo otro, no. Estas fotos las coloqué porque estoy hablando de una experiencia vivida hace poco, hace 1 año y medio, 2 años, donde yo también fui herida por la iglesia, pero los que están allí en esa foto, todos fuimos heridos por la iglesia, porque todos fallamos, nos fallaron y fallamos. Ahí están mis líderes, ahí está una gente que siento que cuando hacíamos la célula, era una cosa hermosísima, de verdad. Era una cosa que ay, yo no quería llorar, pero a mí me encantaba reunirme, me encantaba hablar de Dios, me encantaba porque cada quien tiene una experiencia. La muchacha de rosado que está con la niña, ella oró, estuvo en obediencia con Dios, y su esposo y sus hijos llegaron a Cristo. Mi líder,
Es la muchacha que tiene el pantalón como de animal print. Y ella siempre me decía, su mirada puesta en Jesús, no en mí porque yo fallo. Y yo coloqué mi mirada en ella. Asistí a una iglesia y adentro de la iglesia yo era, lo mejor, pero fuera de la iglesia yo me convertía en otra persona. Y no es el deber ser. El niño que está sentado de camisa roja tiene una autoridad para hablar de Dios, tiene un don, pero un niño de 17 años que él hablaba y se sentía la presencia de Dios y corregía 17 añitos a una señora de 37 años, nos corregía con un amor, con con una cuestión hermosísima. Y usted decía, es que esto es parte del Espíritu Santo, esto no es de que Él me quiera corregir por emociones. Todos fuimos heridos por la iglesia, pero nosotros también fallamos. Hoy en día cada quien está por su lado, pero todos nos están, bueno, ellos se están congregando. Y el video de la cápsula que yo hice, yo lo coloqué en el estado y varias personas comenzaron a colocarlo en el estado y ellos vieron que yo estaba dando la cápsula. Y ellos se alegraron, como que, Marvel, el Espíritu Santo está haciendo cosas grandes en ella. Y yo a veces ni siquiera sé qué tanto he crecido, porque yo a veces siento que no doy como mucho, siento que lo que yo doy siempre es como que falta algo. Pero Dios a través de ellos me decía, cómo ha crecido espiritualmente, cómo está madurando espiritualmente, cómo tiene los ojos abiertos espiritualmente. Entonces, muchachos, yo tengo recuerdos muy lindos de cada uno de ellos. Me enseñaron tantas cosas, me enseñaron a estar, a arrodillar, a orar por mi esposo, a seguir orando por mi papá, por mi mamá, a perdonar. Lastimosamente desvié mi mirada, pero hoy en día les doy las gracias porque Jesús no me los colocó en el camino para aprender de ellos, para aprender de cada uno de ellos. Entonces las animo, muchachas, las animo a que no nos quedemos solamente con que, ay, nos fallaron y me fui de la iglesia y listo. No, muchachas, porque si usted no quiere estar en una iglesia porque fallaron, bueno, congréguese en otra, pero trate de dejar todo claro en esa iglesia donde estaba. Trate de conversar. Y si usted ya no se siente cómoda, váyase a otra iglesia, pero no deje de congregarse, no deje de hacerlo. Dios no tiene la culpa de lo que está pasando. Nosotros desviamos nuestra mirada. No es que, ay, esto es consecuencia de, no, es consecuencia de nuestros actos y debemos reconocerlo. Yo a todos ellos de verdad los amo mucho y de verdad que les deseo siempre bendición y que Dios siempre los cubra con su preciosa sangre. Son una gente que tiene mucho amor por Dios y tienen unos talentos hermosos y unos dones hermosos. Entonces, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Aunque es doloroso, este proceso puede llevarnos a una fe más inquebrantable y madura, basada en Dios y no en los hombres. No desviemos la mirada. Y si desviamos la mirada, de una vez, rapidito, si nos damos cuenta, hey, Señor, perdóname, Señor Jesús, vuelvo a colocar mi mirada en Él, lo vuelvo a agarrar durísimo y vuelvo a caminar con Él. Yo a veces le digo, y Señor, a mí agárrame de cualquier lado. La cuestión es que no me dejes hacer mi voluntad, porque yo hago mi voluntad y yo me vuelvo loca. Yo necesito que tú tengas el control de mi vida, porque sin ti yo nada soy. Y pues bueno, muchachas, aquí están el nombre de cada una de ustedes. Naya, Heidi, Daniela, Belgi, Zaira, Eiri, Mayra, Jessie, Leticia, Tatiana. Bueno, ahí están los nombres de cada una de ustedes. Y a todas les pido perdón por las heridas que le causó algún miembro de la iglesia. Pero no somos perfectos y Dios no tiene la culpa de las cosas que pasan. La culpa la tenemos nosotros por desviar nuestra mirada. Debemos ser fuertes y valientes y seguir adelante. Reconocer nuestros pecados, reconocer que fallamos, reconocer que si la Biblia dice que no hay ningún justo, sino solamente Jesús, no podemos esperar perfección en las demás personas. Hoy lo digo, de verdad, entre más buscamos de Dios, el proceso se hace más difícil porque Satanás no quiere que nosotros tengamos compromiso con Él, ni que hagamos la voluntad de Él.
Satanás lo que quiere es destruirnos, porque su futuro ya fue escrito, pero el de nosotros, Dios nos está dando la oportunidad de que, hey, muchachas, sean obedientes. Si somos cristianas, debemos tener ya los frutos del Espíritu Santo. Debemos ser pacientes, debemos tener mansedumbre, debemos tener dominio propio. ¿Y cómo me está costando a mí tenerlos? Pero todo es un proceso y todo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi proceso ha sido, difícil, y yo siento que a mí Dios me sacó de Venezuela y me trajo aquí, aquí a España hey, venga que usted me va a servir a mí en esta comunidad. Cuando Heidi a mí me escoge para formar el equipo, yo me quedé loca. Yo decía, pero ella qué vio en mí, pero si yo no canto, yo no predico, yo no hablo, ¿yo qué hago? Y Dios me ha dado un don y un talento para hacer unas cosas en la computadora que yo ni siquiera sabía, que hoy en día mi compromiso es con Dios. Esto de hacer las cápsulas, esto de hacer los recordatorios, es que yo lo hago con amor porque es que yo le estoy trabajando primero a Dios, porque yo quiero agradarle a Él y luego le estoy trabajando a cada una de ustedes. Así que ánimo, muchachas, sirvamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, hagamos la voluntad de Él, no perdamos tiempo, no perdamos tiempo porque el mañana no existe. El mañana no existe, el día es hoy. Pidamos perdón y volvamos a congregarnos, que ese es el principal objetivo de esta reunión, congregarnos, estar en una comunidad así como esta, donde podamos orar y podamos compartir testimonios y que podamos hablar de lo maravilloso que es Dios y lo duro que ha sido el proceso para seguirlo a Él. Entonces, pues, con esto finalizo mi reunión y espero que podamos conversar ahorita. Voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación.